Mientras el Instituto Nacional Electoral y los gobiernos estatales dicen que pueden organizarse las elecciones en estos estados, las presiones también sobre las autoridades electorales por parte de los partidos crecen, Vivian. Y para hablar precisamente de lo que está sucediendo en el INE, las presiones partidarias y extrapartidarias, nos acompaña con nosotros nuestro amigo Eduardo Juchim. Eduardo, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, muy buenas noches. Ha estado duro el jaloneo, ¿verdad? En efecto, es una situación particularmente la de Guerrero, pero no solo Guerrero, también Michoacán, Tamaulipas. Guerrero tiene una circunstancia particular, porque por una parte está la violencia de la delincuencia organizada, pero por otra parte está la violencia social. Y yo diría que la social es todavía más peligrosa para los aspectos electorales que la de la delincuencia organizada, porque esta, bueno, le corresponde desde luego a otras instancias, no a los órganos electorales, pero si la población decide no acudir al llamado de las autoridades electorales para integrar las casillas, las mesas directivas de las casillas, pues ahí sí que no hay elección, porque quien recibe... Es lo que se está buscando finalmente, que estos grupos sociales que están presionando es lo que están buscando, que se anule la elección. Que no se celebre la elección. Y esto pues es algo un poco peligroso, pero algo inconcebible. La elección tiene que celebrarse. Es decir, si hay las circunstancias que obligan a no celebrarlas en ciertas zonas del estado de Guerrero particularmente el día de la elección, bueno, tendrá que celebrarse una elección extraordinaria porque no puede quedarse un vacío en los poderes del Estado, que es lo que ocurriría porque los diputados y el gobernador que están en funciones cesan en estas funciones cuando se termina su periodo. Y si no hay quien lo sustituya, pues se da un vacío que no puede ocurrir, no puede permitirse esto. La única alternativa a eso sería la desaparición de poderes en el Estado. En efecto. Decretada. Y entonces, Jorge, tendríamos quizá una situación peor que la que quieren corregir los grupos inconformes con lo que está ocurriendo actualmente. Quizás lo que tienen estos grupos que tienen control ya es una demostración de fuerza, ¿no? También lo que están proponiendo. Tienen control ya sobre ciertos municipios y en esa lógica impedir las elecciones. Ahora, impedir elecciones, se ha sumado Oaxaca también a esta petición de Guerrero, con una situación diferente a la de Guerrero, pero se suma a Oaxaca. ¿Qué puede hacer el INE? Mi tesis, tú has sido consejero en el Distrito Federal, conoces muy bien el tema. Mi tesis es que si bien es un problema del INE, es un problema de las autoridades, antes que del INE, federales y estatales. El INE no puede poner orden en ciertas cosas. En efecto, en cuanto hay violencia, pues el INE no tiene con qué, ni esa es su función. Tiene que entrar otras instancias del Estado mexicano, por supuesto. Y es una situación en la que el INE tiene que tejer muy fino, porque lo primero que tiene que hacer es convencer a los ciudadanos que resulten insaculados para integrar las mesas directivas de las casillas, tiene que convencerlos de que tomen la capacitación, de que vayan el día de la elección, porque de otra suerte va a resultar, pues ahí sí, una no elección. Ahora bien, hay otro riesgo que creo que deberían considerar quienes promueven la no celebración de elecciones, que es el hecho de que en ciertas zonas del Estado puedan realmente impedir la celebración de las elecciones. Pero en otras zonas las elecciones pueden realizarse. Y entonces lo que ocurriría es que pues, serían elegidas autoridades que no tendrían una legitimidad completa, para decirlo de alguna manera, porque estarían siendo elegidas por una parte no mayoritaria del electorado. Pero, y además tienes ahí otro conflicto. Si se hace una estrategia de ese tipo y se impide la instalación del 20% de las casillas, automáticamente la elección se anula. Así es. ¿No? Así Ese es el mayor desafío, quizás en términos de corto plazo. No necesitas controlar todas las casillas. En efecto, con que eso es cierto. Bloquees el 20% de las casillas, logras anular la elección. Y Eduardo, ¿qué pasa si se llega a anular esta elección? ¿Se tiene que convocar nuevamente otra elección? ¿Se declara vacío de poder? Tendría que celebrarse, siempre tienen que celebrarse las elecciones.
mediante un interino, un gobernador interino nombrado por el Senado, que convoque a elecciones justamente para determinar el gobernador definitivo o el alcalde definitivo, en fin, lo que tenga que hacerse, pero entraría el Estado en una situación de inestabilidad un tanto cuanto caótica, que yo creo que no ayudaría para nada a las reivindicaciones que exigen los inconformes con la situación del Estado mismo. Pero lo que tú me estás diciendo, finalmente el gobernador Ortega no se queda ahí y el Senado nombra a un gobernador interino. Y para que convoque a elecciones. Entonces, las elecciones, de una manera, en una fecha o en otra, tienen que realizarse. Ahora, ¿cómo ves todo esto se da en una dinámica? Yo veo a un Instituto Nacional Electoral muy joven, acaba de nacer como instituto. Es joven y muy frágil, todavía frágil, partidizado. Creo yo que ahí tiene un desafío muy pesado el INE, y hasta ahora se ha comportado con tibieza, que no es lo mejor para un órgano electoral. Y desafíos también de otro tipo. El del verde sin duda es un desafío que ahí está. El otro es, a ver, ¿qué haces con un Andrés Manuel López Obrador con millón y algo de spots, donde aparece como única figura? Ciro Murayama dice que no son actos adelantados de campaña. Hay otros que pueden argumentar que sí, porque él está llamando al voto, presentando su figura. Pero más allá de eso, como tú dices, es un INE partidizado y donde, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado con otros organismos electorales, donde las presiones de los partidos, del oficialismo o de la oposición, resienten a los consejeros. En efecto. Los consejeros se nota que son sensibles, para llamarlo de alguna forma, a las presiones de los partidos. Hay una situación que yo diría que los partidos que negociaron la reforma de 2014 no vieron lo que podría ocurrir, que es el hecho de que hay decisiones muy importantes del Instituto Nacional Electoral que se toman por mayoría calificada de 8 consejeros. Por ejemplo, para el nombramiento de los directores ejecutivos y para el nombramiento de los directores de las unidades técnicas necesitan votación calificada de 8 votos. Por esto costó tanto trabajo que el anterior encargado de la unidad de fiscalización, tardara tanto en un puesto para el que había mostrado incapacidad y falta de imparcialidad. Entonces, no se podía, porque tenía sí la protección de ese bloque. Pero entonces fue una muy mala opción haber cambiado del IFE al INE, haber transformado. Yo creo que en 2014 se hizo una reforma que tiene contrahechuras, pero lo peor es la forma en que se designa a los integrantes del órgano cúpula del Consejo General por cuotas partidarias. Y entonces lo que los partidos buscan, antes que la capacidad, la ética, la probidad de los consejeros, es que puedan funcionar como correas de transmisión. Cuando esto ocurre, me parece que baja la calidad de los consejeros que pueden llegar. Claro, insisto en que no es una generalización, sí, claro, pero hay casos en que esto se materializa muy claramente. Eduardo, vamos a seguir platicando muchas oportunidades, si tú nos lo permites, claro, sobre cómo va evolucionando el proceso electoral. Muchísimas gracias.